Bien, ahora entonces pasemos a que se presente por favor Percy Rivas. Buenas noches. Mi nombre es Pérez Rivas y yo tengo formación en administración de empresas. Eh, Tengo ya experiencia en docencia, que el área que manejo es comportamiento del consumidor. Actualmente trabajo para una consultora especializada en experiencia de cliente y, y básicamente la expectativa es de contar con más herramientas, actualización en esto de la docencia para ir mejorando, ¿no? Ir aprendiendo estas nuevas metodologías, técnicas que vayan a ser o que vayan a servir para que el enriquecimiento de las aulas en donde voy a dictar las clases sea para beneficio de los estudiantes. Muy bien, ya veo. Bienvenido pues entonces señor Percy Rivas al módulo 3. Gracias, gracias. También desde Santa Cruz, ¿verdad? Perdón, Sí, señor. actualmente radico en Santa Cruz. Bien, perfecto. Entonces pasemos ahora por favor a la señora Sara Flores, Sara Flora Alarcón. Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Me tal? Buenas escucha? noches, sí, la escuchamos muy bien. Bueno, sí, buenas noches. Gracias. Mi nombre es Sara Alarcón. Bueno, actualmente soy docente en la UDI. De profesión soy comunicadora social, pero también soy profesional en la parte de pastelería profesional. Por eso doy docencia en la parte de gastronomía, en la parte de pastelería, y también soy docente de comunicación escrita y comunicación oral. Wow, es multifacética, qué bueno. Bienvenida, un gusto. Sí. Sí, un Eh, gusto conocerlo, licenciado. Digo lo mismo, un placer tenerla. Bienvenida al módulo 3. Muchas gracias. Pasemos ahora por favor a Daniela Brooks Cardona. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, disculpe, licenciado, estoy muy resfriada, entonces mi voz está un poquito ronca. Oh, lo lamento, le vamos a hacer Mi esforzar. nombre, mi nombre es Daniela Brooks. Eh, yo soy administradora de profesión. Eh, También estudié artes culinarias, pero ejerzo de profesora de kinder, Ah, qué interesante. ya en un colegio americano eh, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Muy bien. Y bueno, mis expectativas para este módulo es simplemente, como decían los otros compañeros, seguir profundizando en el aprendizaje, ¿no? Para poder, en mi caso, llevar toda la práctica dentro de mi aula, ¿no? Qué maravilla, espero que sí pueda servirle este módulo. Hay gran parte de los contenidos que por ahora además están orientados hacia la primera infancia y estoy seguro que va a encontrar algunas cosas interesantes. Muy bien, pues entonces bienvenida al módulo 3 y espero que se mejore pronto de salud. Muchísimas gracias, licenciado. Un gusto. El gusto es mío. Pasemos entonces ahora a quien tengo registrado como Policita77. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok, no se preocupe, entonces puede escribirnos así rápidamente por el chat. Su nombre tal vez, entonces de Policita77, su área de estudios y dónde radica actualmente y las expectativas que tiene con respecto al curso. Muy bien. Nos dice que su nombre es Carla Eva Condori.
¿Desde dónde nos escribe? ¿O desde dónde se conecta? Licenciada en farmacéutica. De Santa Cruz. Muy bien. Pues bienvenida a clases. Demos la bienvenida entonces ahora a Daniela Melgar. Tenga muy buenas noches. Si es que tiene micrófono, sería tan amable de presentarse. Buenas noches, señora Daniela Melgar. ¿Tiene micrófono? No. Ah, ok, no hay ningún problema. Bien, entonces usted tiene formación en psicología. Qué bueno, porque entonces le vamos a pedir que nos ayude, en especial a mí, que me ayude a respaldar varias de las intervenciones que tengamos durante la semana. Su aporte también va a ser bienvenido. Bien. Actualmente radica en Santa Cruz. Muy bien. ¿Usted actualmente da clases o está ligada a la educación? Muy bien. Gracias, de todas maneras. Bienvenida también al curso. ¿Hay alguien más que en estos momentos se haya conectado y que no se haya presentado todavía? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, mi nombre es Karen Peredo. Yo soy licenciada en Sociología, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y también licenciada en Derecho. Bueno, me interesa, no he dado clases, no doy clases. Me interesa sí aprender, capacitarme para poder impartir, bueno, eh, impartir clases y poder transmitir los conocimientos que he logrado aprender a lo largo del tiempo, ¿no? Radico en la ciudad de La Paz, pero soy de Santa Cruz. Hace 14 años vivo en La Paz. Qué bueno, bienvenida. Tiene un ámbito muy interesante de formación dentro de las ciencias sociales y jurídicas. Y eso me parece también muy interesante. Pues bienvenida al curso. Gracias. Veamos en el chat. Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo está? mi nombre es Cristian Renancia Arce, soy licenciado en idiomas, vivo aquí en Santa Cruz y actualmente estoy trabajando como intérprete y traductor. Y también Bien. hago producción de textos de inglés. Fantástico, muy bien. Santa Cruz. ¿Trabaja como independiente o con alguna entidad específica? Por el momento estamos como independientes. Claro que cuando nos llaman de las empresas, nosotros estamos ahí por un tiempo, ¿no? Muy bien. Son trabajos temporales, sí. Perfecto. Disculpe, ¿me ha dicho Cristian Arce? Buenas noches, yo soy el licenciado Valentín Rivera, licenciado en Relaciones Internacionales e interno de México. Uy, se cortó la señal del licenciado Valentín Rivera. Vamos a retomar en un momento. Perdón, Cristian, que es traductor, ¿me dijo Cristian Arce? Cristian Sea Arce, mi segundo apellido es Arce, sí. Perfecto. ¿Y su primer apellido me lo podría deletrear? ¿Sería tan gentil? Claro, S-E-A-S. Ajá. Seas. Muy bien, muy amable, gracias. Bienvenido al curso.
Muchas gracias. Veamos si podemos retomar entonces ahora con Valentín Rivera. No, se cortó la señal, no hay ningún problema, pero tenemos anotado entonces a Valentín Rivera, que ha estudiado Relaciones Internacionales, y creo que había una segunda profesión, que luego completaremos entonces los datos. Veamos porque hay más personas que me han escrito, me parece, presentándose. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Estrella Cardona Claros, de Cogeneral. Actualmente estoy prácticamente por defender una tesis en salud pública, mención epidemiología en la Gabriel misma. Soy egresada igual de la Gabriel y actualmente no ejerzo la docencia, pero sí mi expectativa es adquirir conocimiento, estrategia, más que todo práctica para que pueda, pues, ¿no? Darme más y para poder ser docente tras que se pueda. Muy bien. Bienvenida, señora Estrella Cardona. Es un gusto tenerla con nosotros. Y soy de Santa Cruz. Vivo en Santa Cruz actualmente. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Tenemos también a Jenny Lázaro, que no tiene micrófono. Ella es médico. Es de Santa Cruz. Y bien, ¿a quién tenemos ahí? Hola, buenas noches. También tenemos a la señora Silvana Arana, estudió auditoría y también vive en Santa Cruz. Bien. Buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Mary Barrón Avendaño. Mary Soy Rojas. licenciada en gestión de turismo. Muy bien. Mary Barrón. Oh, Mary Barrón, gracias. Soy licenciada en gestión de turismo. Muy bien. Actualmente estoy como docente de la carrera de turismo de un instituto en la provincia de Ascensión de Guarayos. No conozco ese lugar, pero asumo que debe ser muy lindo. ¿Y qué materia dicta, disculpe? Yo dicto la materia de hotelería, hotelería y marketing turístico. Fantástico, muy bien. Bienvenida, señora Mary Barrón. Muchísimas gracias, Licen. A usted, buenas noches. Bien, les decía que entonces estamos también con Jenny Lázaro, médico de Santa Cruz. Y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, ¿me escucha bien, licenciado? Muy bien. Sí, mi nombre es Cecilia Gumiel, un gusto estar en contacto y con todos los colegas. Soy de profesión ingeniera comercial y también tengo la licenciatura en idiomas de la Gabriel, bueno, como licenciada en inglés. Entonces, respecto a la docencia, muy poco lo he ejercido, solamente como enseñanza en inglés, ¿no? Unos cuantos meses, ¿no? Y actualmente ejerzo la profesión de ingeniería comercial, ¿no? Trabajo en ventas. Muy bien. Y las expectativas que tengo son de profundizar, ¿no? Los conocimientos respecto a la docencia, porque me gustaría poder impartir clases, ya sea en relación a las materias de ingeniería comercial o también de manera paralela en inglés. Y bueno, me llama mucho la atención el neuroaprendizaje, ¿no? Así que tengo
¿no? Muy altas expectativas de lo que vamos a llevar y deseo que también, a pesar de que es virtual, poder ponerlo de alguna manera en práctica, que no sea solo teoría. Claro, comprendo. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que eso ocurra. Bienvenida entonces al curso. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto. El gusto es mío. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Le habla Mariluz Oña. Vivo en Santa Cruz actualmente. Soy licenciada en enfermería y bueno, para mí es un gusto cursar la materia, lo que es de módulo, que es en neuroaprendizaje, ¿no? Sí. Y bueno, yo me estoy reincorporando a lo que es al grupo. Ya había llevado antes ya lo que es en el diplomado que yo estoy cursando, lo que es en vía virtual, ¿no? Muy bien. Y bueno, la expectativa es, bueno, como todas las personas, todos tenemos con una meta, ¿no es cierto?, a lo largo, a lo futuro, dictan clases, ¿no? Hay otros que ya dictan clases, ¿no? En mi área personal aún no, pero sí tengo las ganas de aprender mucho y así también poder ser una buena docente también en lo posterior. Muy bien, señora Mariluz, muchas gracias. ¿Cuál es su apellido, perdón? Mariluz Oña Gallardo. Oña Gallardo. Muchas gracias. Bienvenida al curso. El gusto es mío. Bien, tengo también anotados Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? Angélica Mercado. Buenas noches, Angélica Mercado le habla de Santa Cruz. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, yo hice lo que es comunicación y marketing, tengo una licenciatura en la Gabriel también. Hice un diplomado en comunicación y marketing, perdón, mi licenciatura en comunicación social. Actualmente me dedico a lo que es el marketing farmacéutico ya hace 8 años y bueno, pretendo hacer docencia, poder adquirir aún más conocimiento y poder, ¿no?, preparar a otras personas dentro de lo que es el área del marketing. Perfecto, muy bien, señora Angélica Mercado, bienvenida. Gracias. Bienvenida al curso. Tengo también anotado a Andrés Valentín, de Relaciones Internacionales, interno de Medicina, también de Santa Cruz, a Richard Buitrago, que estudió Ingeniería Industrial, que reside también en Santa Cruz, a Marcelo Machicado, que es ingeniero civil y es de Santa Cruz también, y veamos si es que me falta alguien más. Patricia Rojas, que nos acaba de escribir, licenciada en Ciencias de la Comunicación, y desea ser docente en su carrera. Bien, y se conecta desde Santa Cruz también. Patricia Rojas, comunicación, Santa Cruz. Buenas noches, ¿a quién tenemos conectado? Ya, luego tenemos a Oreste Sosa Córdoba. Oreste Sosa Córdoba. Estudió Ingeniería Ambiental y vive en Santa Cruz. Luego tenemos también a Calixta Ortiz. Es licenciada en Ingeniería Financiera y vive en Santa Cruz también. Luego tenemos al señor Pelagio Quispe. Es contador público y se conecta, ya nos dirá desde dónde se conecta. Luego tenemos al señor Robin Alex Hurtado. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es también de Santa Cruz. Y le gustaría dar clase en la materia de comunicación organizacional. Después tenemos al señor Marcelo Jesús Luna. Es de Ingeniería Civil. Bienvenido.
Bienvenidos a todos los que he estado nombrando. También tenemos al señor Fernando Antequera. También es ingeniero, pero en control de procesos. Y vive en Santa Cruz y trabaja en la Normal de Portachuelo. Bienvenido también, señor Fernando. Luego tenemos a Juan Carlos Quisbert. Es licenciado en Comunicación Social. Es de Santa Cruz. Actualmente da clases de periodismo. Y se dedica al marketing político en redes. Muy bien. Bien, me parece que he mencionado a todos, o hay alguien a quien no he mencionado. Ahí está Mauricio Cardoso. Realiza capacitación en seguros. Le interesa lo de la maestría, muy bien. Vive en Santa Cruz. Perfecto. Después tenemos a la señora María Aide Ruiz. Es licenciada en antropología y le gustaría dar antropología social. Muy bien, también bienvenida, señora. Nos va a servir mucho sus conocimientos en antropología. Luego tenemos a la señora Claudia Vidal Zambrana. Es licenciada en psicología y reside también en Santa Cruz. Bienvenida también, y estoy seguro que sus conocimientos nos van a ser de muchísima ayuda. Entonces esperamos sus aportes. Ahora se conecta también la señora Carla Prudencio. Es abogada y también reside en Santa Cruz. Muy bien. Bienvenidos entonces a todos. Me gustaría saber si es que hay alguien más que se presenta. Ya, está bien. Entonces, mil disculpas, he salido de un resfriado terrible. Estaba afónico, de hecho, la anterior semana y recién he vuelto a recuperar la voz. Entonces les pido mil disculpas y que me tengan un poquito de paciencia si es que eventualmente me falla la voz o la dicción. Y ahora ya vamos a comenzar entonces con nuestra sesión. Para eso les voy a cambiar a la modalidad de pantalla. Me voy a presentar, luego les voy a poner las diapositivas de esta primera clase. Les voy a explicar el programa que he preparado para este módulo. Y luego vamos a hacer el avance de la primera sesión. Con el avance de la primera sesión yo les pido que por favor tratemos de ser muy cooperativos para que la clase no sea vertical, unidireccional o unilineal, sino que con la participación de todos ustedes podamos ir dialogando los temas que he preparado para este módulo y también que vayamos construyendo el conocimiento. Se van a percatar que en el terreno educativo, pero en especial en el terreno de las neurociencias, lo que nos va a ir interesando es una participación de todos para construir puntos en común, y ese va a ser el principal aporte de nuestro curso. No me interesa tanto solamente que nos quedemos con una parte reproductiva de los textos, sino que nos podamos ejercitar en la parte productiva de conocimientos. Y para eso necesitamos un diálogo siempre muy abierto, muy horizontal. Yo les pido que por favor me corrijan si es que cometo algún error. Seguramente voy a cometer varios. Entonces yo les pido también de su ayuda para que podamos ir aprendiendo de manera conjunta, ¿no? Así trabajamos horizontalmente sin la presión de, bueno, si me equivoco me van a criticar todos y eso está mal, sino que estamos aquí todos para aprender. Entonces, déjenme pasar a la primera parte, que es la presentación personal y después a la presentación del programa. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Martín Mercado Vázquez. Tengo el honor de ser su docente en este tercer módulo de la maestría. Yo tengo formación en filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés. Tengo el diplomado en educación superior otorgado por la Universidad
Católica Boliviana de La Paz. Tengo un diplomado también en neuroeducación, otorgado por la Universidad Católica también. Tengo una maestría en literatura latinoamericana y boliviana, otorgada por la Universidad Mayor de San Andrés. Soy docente de la Universidad Católica Boliviana, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. He sido docente de Filosofía del Derecho en la carrera de Derecho de la UNSA por 3 años. Soy docente de Filosofía en la UNSA, docente de Literatura también. Soy investigador del Instituto de Estudios Bolivianos, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNSA. Y soy docente de Escritura Académica, Pensamiento Crítico y Antropología en la Universidad Católica Boliviana. Naturalmente no doy todas esas materias al mismo tiempo, voy rotando y me centro especialmente en la investigación de la antropología filosófica a partir de los aportes de la filosofía en el siglo XX. Y eso es lo que me ha permitido precisamente mantener un diálogo interesante con los avances de la neurociencia o de las neurociencias en torno a la literatura y en torno a la filosofía y cómo éstas se van aplicando en el terreno del aprendizaje. Entonces, lo que me va a interesar darles como aporte para este módulo es, por una parte, bases teóricas sobre el terreno general de las neurociencias aplicadas a la educación. No vamos a ver todas las neurociencias, solamente aquellas que tienen influjo en la educación. Y por otra parte, vamos a aprovechar también las experiencias que hemos tratado de desarrollar como equipo de investigadores en la aplicación de algunos presupuestos de las neurociencias, pero también la manera en que la educación responde a algunos postulados teóricos. Entonces vamos a tratar de ver constantemente un diálogo más o menos horizontal entre la experiencia educativa y las neurociencias aplicadas y la reflexión de la pedagogía como un diálogo dinámico. Eso es lo que me va a interesar. Entonces, por eso va a ser muy importante que ustedes puedan acotar desde las experiencias que tengan y que no se sientan miedo tampoco de preguntar si es que algo no queda muy claro. Naturalmente, yo no, o cualquier persona, no solamente yo, sino todas las personas, no tenemos el conocimiento completo de todas las áreas científicas, y lo que vamos a hacer más bien es tratar de clarificar cuáles son las preguntas que tenemos para establecernos también un itinerario de búsqueda de respuestas. Y de esa manera vamos a hacer un conocimiento que sea el resultado de nuestro diálogo. Entonces yo ahora les reitero mis saludos. Me despido de la pantalla para pasarles a las diapositivas que he preparado para el día de hoy. Y mientras tanto doy la bienvenida a las personas que se han ido conectando y ya nos están pasando también su presentación. Me gustaría corroborar, ahora todos pueden ver en la pantalla de mi computadora, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo les pido que estén atentos, vamos a ir saltando de las diapositivas a la plataforma, porque me interesa que en esta primera sesión en especial quede muy claro la manera en que vamos a ir trabajando. Por eso he puesto todo el material solo de la primera sesión, porque quiero que se concentren en la primera sesión, que es una clase modelo, sobre cómo me interesa que realicemos las siguientes sesiones. Cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en cortarme o en interrumpirme para que demos paso precisamente a las preguntas y respuestas. Cualquier aporte es también bienvenido. Claro que sí. Una pregunta, Martín. ¿Este material lo va a ser accesible en algún lugar? Sí, en la plataforma. Lo voy a ir subiendo después de las clases, porque en estas diapositivas, como van a ver en un momento más, yo voy a ir tomando apuntes de las discusiones que tengamos. Entonces, estas diapositivas van a ser nuestra pizarra. Y las voy a subir después de las sesiones porque necesito los aportes que ustedes vayan dando. Perfecto, gracias. Listo, de nada. Bien. Bien.
Tenemos entonces el tercer módulo que titula Aprendizaje, Neuroaprendizaje y Problemas Fundamentales. Entonces podemos ya comprender que la persona que apruebe, no toda persona que apruebe este módulo debe ser capaz de especificar qué se entiende por aprendizaje, qué es lo que se podría entender por neuroaprendizaje y cuáles son los problemas fundamentales en esta relación entre las neurociencias y la práctica educativa. Eso es lo que nos interesa hacer y por lo tanto vamos a pedir que todos nosotros podamos desarrollar un texto en el que aclaremos estas nociones. Como saben, la Universidad Boliviana, y no solo la nuestra finalmente, sino todas las universidades buscan ser centros no solo de reproducción de conocimientos, sino de producción de conocimientos. De ahí que sea una transversal en todos los niveles de formación académica, la producción de textos. Y nuestro módulo no va a ser la excepción. Eso les voy a explicar en un momento. Pasemos entonces a la sesión 1. Sesión 1. Tenemos la introducción, el llamado de lista, que es lo que hemos estado haciendo, las presentaciones. Me gustaría saber si es que todos han realizado el diagnóstico en este primer tiempo que tenían mientras terminábamos de hacer la revisión de la conexión. ¿Hay alguien que no haya hecho el diagnóstico? Perfecto. Muy bien, la señora Patricia Rojas nos dice que no. No hay ningún problema, puede hacerlo después. Está habilitado el botón para realizar la prueba de diagnóstico hasta el día de mañana, ¿ya? Y como pueden ver, tienen también 2 oportunidades para realizar el diagnóstico. Este diagnóstico es más de prueba, no tiene puntaje, no afecta el resultado que obtengan a su nota final, pero sí es importante que lo hagan porque de esa manera pueden ver algunas de las preguntas centrales que debemos resolver a lo largo de las siguientes sesiones. Y por otra parte, yo también me aseguro de que ustedes saben cómo realizar las encuestas en la plataforma. Porque cada semana vamos a tener una encuesta corta para sacar un puntaje cuantitativo rápido y también para afinar algunos conceptos. Entonces, como van a ver en el programa, eso tiene un puntaje reducido dentro de la ponderación. No se preocupen, como les he dicho, tienen todavía tiempo para realizar el diagnóstico. Los que han realizado el diagnóstico, ¿han tenido alguna dificultad especial? Vamos a ver unos 3 comentarios, por lo menos me gustaría saber unos 3 comentarios sobre la prueba de diagnóstico. Puedo hacer el primer comentario. Por favor, adelante. Ninguno de los temas del diagnóstico me era conocido anteriormente en forma didáctica o sistemática. Muy bien. Más que nada un poco por aproximación del conocimiento de la vida. Ya. Y, pues, un poco mis respuestas han sido de sentido común más que de conocimiento específico. Muy bien. Y así avanzando, como quien dice, a tientas y respondiendo con el sentido común, ¿cómo le ha ido con el resultado? 90. Ah, perfecto, muy bien. Tienen como preguntas generales más o menos, y es más para que podamos ver cuál va a ser el tipo de preguntas que les voy a ir formulando. Se han debido percatar que hay algunas preguntas en las que debían seleccionar no solamente la respuesta correcta, sino más bien debían seleccionar la respuesta incorrecta. ¿Se percató de esas preguntas? Sí, claro, habían 2. Perfecto, sí, muchas gracias. Muchas gracias entonces por su intervención. Eso es lo que me interesa que revisen, porque en muchos cuestionarios van a encontrar esa forma de plantear las preguntas, ¿no? Seleccione la respuesta incorrecta. O diga cuál de estos elementos no es compatible con el conjunto de elementos enumerados anteriormente. Entonces yo les pido que siempre tengan mucha atención. ¿Perdón? Sí, hay algo que no entendí. ¿Ya? ¿Por qué eran las dos oportunidades para realizar el diagnóstico?
porque podía darse el caso que de pronto, por razones de la conexión a Internet, se suspenda el cuestionario. Entonces tenía la posibilidad de reiniciar y me interesaba ver que esas opciones también estén habilitadas. Bien, perfecto. Sí, era para eso y para que ustedes también puedan entrar y tener confianza sobre cómo realizar el cuestionario. Puede ser también que por alguna razón no hayan obtenido un puntaje tan sobresaliente como de 90, sino menor. Entonces, para que no se sientan defraudados, siempre que hay una mala experiencia hay que tratar de repetirla en perspectiva mejorarla. Entonces, por eso también me había parecido una buena idea habilitar una segunda opción para que le agarren mayor confianza al cuestionario, al uso de la plataforma y tengan una experiencia también positiva o provechosa en la realización de esta tarea. Gracias. Listo, de nada, más bien a usted por la pregunta. Bien, Soy 89, felicitaciones. Sí, por ahora no es tan importante la nota, solamente me interesaba ver cómo les iba así a tientas, porque algunas preguntas eran más o menos de sentido común, algunas otras sí tenían que ver con algo de información previa. Entonces, gracias, muchas gracias, nos dicen que les ha parecido interesante. Entonces, tenemos ahora una segunda respuesta. Me gustaría saber si es que hay alguna opinión más. Le agradezco a la señora que nos acaba de escribir también. Ok, entonces pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es la presentación del programa. En la presentación del programa, vayamos por ahora a la plataforma, déjenme ver. Para presentar el programa me gustaría presentarles la interfaz de nuestro módulo. Tienen aquí arriba un gráfico. ¿Alguien sabe de quién es ese gráfico? Esta ilustración. Esta ilustración es interesante porque es uno de los cuadros de la anatomía moderna. Corresponde al de Humanis Corporis Fabrica de Vesalio, que era un anatomista del Renacimiento y cuyos desarrollos en la anatomía fueron ilustrados por artistas del Renacimiento, ¿no? De hecho, fue uno de los discípulos de Tiziano el que elaboró estas ilustraciones, y podemos ver que aquí hay una paradoja particularmente interesante entre el cuerpo anatomizado como un conjunto de elementos y órganos desprovistos de vida, precisamente los huesos, por lo menos de vida consciente, y gestos, por otra parte. Tenemos un cadáver pensativo en este caso, y nos refleja la tensión de muchas de las ciencias que tienen como objeto de estudio ámbitos de lo estrictamente humano, en las que tendemos por una parte a la visión en tercera persona, representaciones, por ejemplo, del cuerpo, de un cuerpo muerto, de un cadáver, de órganos, pero que exigen muchas veces también la perspectiva en primera persona, que sería este cadáver haciendo un gesto. ¿Esto cómo se aplica a la educación y esto cómo nos muestra el terreno de la educación? Cuando nosotros estudiamos las neurociencias aplicadas a la pedagogía o a la educación, a veces vamos a encontrar esa tensión también. Vamos a hablar de procesos neuronales, vamos a hablar de procesos cognitivos, de procesos presubjetivos, vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar de las neuronas. Y eventualmente nos va a surgir la pregunta de cómo o en qué momento todo ese conocimiento se aterriza en la práctica educativa. Entonces, esa tensión de la experiencia educativa es la experiencia en primera persona, de qué es lo que yo hago en el aula. Pero nos va a interesar también la experiencia en tercera persona, que es la descripción de estos fenómenos fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo cuando estamos haciendo una acción consciente, como exponer un tema o escuchar un tema, conversar con alguien, tener comunicación no verbal, por ejemplo. Entonces vamos a estar en esta tensión interesante entre las perspectivas de primera persona, siempre enunciadas desde un yo y una experiencia determinada,
y las descripciones y estudios en tercera persona que vienen a ser, por ejemplo, el terreno de las neurociencias o de lo estrictamente teórico. Entonces, esa es la razón por la que yo había seleccionado esta ilustración como encabezado del curso. Inmediatamente pueden ustedes encontrar el texto de introducción, donde se les da la bienvenida, se anuncian las fechas del curso. Comenzamos hoy 11 de abril y terminamos el 9 de mayo. Tenemos la repartición de las semanas en las que vamos a trabajar. Tenemos para la primera semana la unidad temática 1, que se va a concentrar en introducción a las neurociencias y al aprendizaje, el estudio del cerebro al servicio de la educación. Este tema lo vamos a ampliar hasta la segunda sesión. Y en la segunda sesión vamos a hacer el cierre de esta primera unidad y vamos a pasar a la segunda, que va a tener por tema central las neuronas espejos y la teoría de la mente en la educación. Y espero que en esta segunda unidad veamos ya, después de haber visto algunos fundamentos teóricos, algunas de las aplicaciones y repercusiones prácticas inmediatas. La unidad tercera corresponde al papel de las emociones en el aprendizaje. Y como bien nos han escrito en el chat, pues se señala, ¿no? El estado de ánimo es muy importante, cito, al ingresar al aula para transmitir una clase y motivar al estudiante. Y esta tercera unidad precisamente se va a enfocar en eso. ¿Cuál es el rol o el papel de las emociones cuando estamos en procesos educativos? ¿Y cómo es que las neurociencias tratan de explicar estos procesos y de qué manera influyen? La cuarta unidad corresponde a la identificación de dificultades en el aprendizaje a partir de las neurociencias. Entonces, nos vamos a enfocar en algunas de los trastornos educativos señalados por las neurociencias, para que ustedes eventualmente estén capacitados para cuando tengan que detectar alguna dificultad de sus estudiantes y puedan, no ustedes diagnosticar naturalmente, pero sí tal vez aconsejar algunas revisiones pertinentes con los especialistas. Además, que nos ayuda a tener mayor conciencia del concepto que va a ser central en esta cuarta unidad, que es el término de neurodiversidad. Y nos vamos a concentrar en especial en ese aspecto, porque hoy en día hay muchos docentes o profesores también de colegio en la educación secundaria o en la educación primaria que reciben a jóvenes que necesitan algunos apoyos especiales dentro de la educación. Entonces vamos a buscar tener un mapa más o menos general de las dificultades en el aprendizaje para que esas experiencias no los tomen con sorpresa y puedan estar ustedes suficientemente sensibles de luego pedir la ayuda a algún especialista o pedir apoyo para las clases. La quinta semana está dedicada directamente a la preparación del texto final, que es un mini ensayo de unas 6.000 a 10.000 palabras, eso es como 2 o 3 planas como máximo, de un breve texto de comentario de 2 artículos relacionados a las neurociencias y a la neuroeducación en general. Eso se los voy a explicar con más calma más adelante. En cada semana, señoras y señores, ustedes van a encontrar además lecturas y videos con los que deben trabajar de manera obligatoria. Y van a encontrar también otro conjunto de material sugerido. Es un material que pueden o no revisar y que yo eventualmente también lo utilizo para preparar las clases. Las clases que preparo yo las saco de diferentes textos porque hay diferentes maneras de enfocar esta relación entre las neurociencias y la educación. Entonces trato de simplificar un terreno sumamente complejo y en el que todavía hay demasiada discusión, no hay muchos términos unificados, para que ustedes tengan un panorama lo más claro posible. Entonces por eso vamos a discutir algunos textos, yo voy a hacer síntesis de otros y van a tener, claro, textos de apoyo, ¿no? Los textos y videos obligatorios van a ser el material de discusión en nuestras clases virtuales, en nuestras sesiones virtuales. Y tengo la esperanza que precisamente esta discusión evite que la clase sea unidireccional y yo me la pase hablando las 3 horas y ustedes escuchando únicamente.
Me interesa más bien que a lo largo de la semana ustedes puedan ya adelantar la revisión de estos textos, adelantar la revisión de los videos o volver a ver los que ya habíamos tratado para que puedan preparar una intervención en cada sesión. Y la preparación de esa intervención es muy importante porque es la parte más activa que ustedes pueden tener en nuestras sesiones virtuales. Entonces, de esa manera vamos a tener un diálogo abierto. Y ese diálogo luego yo también lo voy a ir tomando en apuntes para que tengamos precisamente notas de cada sesión a las cuales ustedes puedan volver y decir, bueno, hemos hablado sobre estos temas, yo la siguiente sesión quisiera ampliar este otro tema. Entonces eso nos permite realmente un aprendizaje colaborativo. Como ya les había señalado, tienen la 5ª semana para el desarrollo del ensayo final. Para el ensayo final, ustedes deben leer por lo menos 2 textos sobre uno de los siguientes temas. Es decir, hay 3 temas y ustedes eligen uno de los temas, solamente uno de ellos para hacer su ensayo final. El primer tema es el rol de las emociones en el aprendizaje. El segundo tema trata sobre los trastornos de aprendizaje. Y el tercer tema es sobre la neurodiversidad. Entonces, yo les aconsejo que desde ya ustedes vayan revisando los textos, que se los voy a adjuntar en una carpeta específica, y puedan decir, bueno, creo que voy a trabajar el tema A, B o C. Solamente uno de los temas deben elegir. Y solamente tienen 2 lecturas obligatorias. Si leen un poco más, está muy bien. Y eso es realmente mucho mejor. Pero son 2 artículos indexados de los que deben dar un breve resumen y responder algunas preguntas en un formato de texto que yo les voy a dar. El sistema de evaluación está detallado en el programa que ahora vamos a ver a continuación. Les pido que lo lean con mucha atención. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, va a ser bienvenida y vamos a terminar de definir algunos puntos hasta la siguiente clase. Bueno, aquí ya les deseo éxito en el trabajo de este módulo. Veamos entonces ahora brevemente el programa. ¿Pueden ver ahora todos el programa en pantalla? No. No, no se ve. Ya, un momento, es que tengo que actualizar la pantallita. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo ven, ¿verdad? No. Ahora sí. No, esos son mis apuntes de clase. Un momento, por favor. Bien, si inmediatamente nos vamos a la plataforma, ustedes van a... Claro que sí, dígame. Una consulta. ¿Hay la posibilidad de poder iniciar el curso a las 7:30? Se lo consulta por temas laborales, ¿no? A veces se me tiende complicado si estoy a punto de conectarme. En el anterior módulo nos conectamos a las 7:30, ¿no? Para que más o menos nos dé para llegar, creo que la mayoría. Si está ahí la posibilidad, les rogaría, por favor. ¿A las 7:30 de la noche? Claro, porque tenemos las clases previstas desde las 7, ¿no ve? Sí. Ya. Yo les pido, tenemos el grupo de WhatsApp, coordinemos lo de la hora del inicio por ese medio, porque así todos pueden responder con mayor facilidad, mucho más rápido. Y de esa manera acordamos si empezamos a las 7 o 7:30. Yo no tengo mucho problema, podría mover ese lapso de la media hora, considerando que puedan llegar de su trabajo y engancharse. De todas maneras, igual saben que las sesiones quedan grabadas y las pueden volver a ver por YouTube. Está bien, dicen. Muchas Como les gracias. digo, de todas maneras, dialoguémoslo. Siempre es posible dialogar algunas cosas y lo podemos hacer por el WhatsApp, que es un medio un poquito más dinámico. Bien, veamos entonces ahora el plan del módulo. Ahora sí pueden verlo, ¿verdad? En pantalla. Sí. Perfecto, gracias.
Tenemos los datos, tenemos la presentación del curso. Yo les pido que lo lean. En esta presentación del curso lo que hago es un breve repaso de algunas características centrales de la pedagogía en los últimos 4 siglos en especial, porque podemos notar que en la historia de la pedagogía siempre ha habido un enfoque sobre el tipo de estudiante sobre el que se va a trabajar y qué tipo de cambios o transformaciones se quieren realizar. Como van a poder observar en el siglo de las luces, en especial, o en la ilustración, hay un enfoque fuerte y poderoso sobre el cuerpo, ¿no? La educación debe centrarse en el cuerpo, hacer una modificación del cuerpo, disciplinar los cuerpos, hacerlos más fuertes, rescatarlos de la salud, que de alguna manera es un ideal que trata de responder a todos los problemas provenientes del final de la Edad Media y de la Gran Peste. Entonces comienza a aparecer el ideal de la salud después del Renacimiento como uno de los ideales centrales de la pedagogía. Ese intento de marcar y trabajar el cuerpo se va a caracterizar por una pedagogía ortopédica. Posteriormente, después de un desarrollo de unos 2 siglos, para el siglo XIX, la pedagogía se va a centrar nuevamente en la relación entre el cuerpo y la moral. Y con las nuevas ciencias descriptivas y concepciones, por ejemplo, como la evolución, se va a empezar a crear un ideal de razas superiores más y menos evolucionadas que van a tener eco casi hasta la actualidad. Se van a comenzar a desarrollar también los primeros experimentos fuertes del colonialismo dentro del desarrollo de las naciones. Y van a haber, por lo tanto, jerarquías de educación y jerarquías de alumnos, jerarquías de grupos humanos capaces para el aprendizaje o no. Por ejemplo, en el siglo XIX, algunos teóricos van a afirmar que por ejemplo, todos los africanos, o los términos que utilizaban para el siglo XIX, ¿no? Que todos los negros no eran fáciles de educar porque tenían un cuerpo demasiado desarrollado. Entonces sus ocupaciones no podían ser espirituales, sino necesariamente carnales. Y que cuando se los trataba de educar, había que educarlos con cañas de bambú, porque eso era capaz de lacerar su piel gruesa. En cambio, los asiáticos eran demasiado apáticos porque no demostraban emociones ni se daban besos. Entonces tampoco podían pasar por una educación afectiva como se esperaba en el siglo XIX europeo. Entonces vean cómo estos términos inclusive fuertes van a permear esta época y ciertos discursos pedagógicos. Toda esa concepción va a ser fuertemente criticada ya a inicios del siglo XX y en especial a mediados de la década del 20, cuando la concentración no sea el cuerpo, sino la psique y el individuo. Y es ahí interesante cuando comienzan a desarrollarse ciertas teorías psicológicas sobre la mente, sobre el inconsciente, en el que el cuerpo de alguna manera se libera como de ser el objeto principal de la pedagogía y ahora es la mente la que comienza a ser formada. Esta concepción o este nuevo interés por la mente va a permitir que exista un mayor énfasis en el individuo. Va a permitir ciertos procesos de personalización de la educación y naturalmente va a significar una revolución dentro del paradigma de la educación, porque va a comenzar a ser una educación del alma y de la mente y ya no una educación principalmente del cuerpo. En el desarrollo de esta investigación de la mente, la década del 90 va a tener un papel sumamente importante, no solo por razones estrictamente pedagógicas, sino por razones tecnológicas. Para la década del 90 se desarrollan, esto luego lo vamos a ver con mayor detalle, se van a comenzar a desarrollar máquinas que permiten un escaneo del cerebro en tiempo real, y eso es lo que va a comenzar a desarrollar todo el movimiento actual de las neurociencias, y las neurociencias van a comenzar a ganar un terreno mucho más fuerte en la educación. Entonces, con esto vamos a ver que se pasa del individuo consciente y la mente del individuo al estudio de las bases fisiológicas del individuo en el proceso del aprendizaje. Entonces, lo que encontraríamos con las neurociencias y por qué finalmente hablamos de neurociencias viene a ser precisamente por los aportes científicos y por un cambio de paradigma en el abordaje de la educación. Ya no se educan a pueblos
completos, ya no se educan solamente a razas diversas, ya no se educan solamente individuos con una mente o una personalidad que se puede más o menos detectar por algunos gestos, sino que ahora se educa a partir de una nueva concepción de naturaleza humana que estaría ligada a los procesos fisiológicos y neurocognitivos de los individuos o de los seres humanos. Entonces vamos a ver cómo las neurociencias van a tratar de hacer todo este terreno que describan los procesos de generación de la mente y generación de conocimientos en su relación con la educación. Después de dar esta presentación general y de explicar un poco cuál va a ser el módulo con el que ustedes deben trabajar, se especifica la competencia del módulo. La competencia de este módulo consiste en que deben redactar un ensayo en el que demuestran su comprensión de los aportes de la neurociencia dentro de un tema de investigación. Además, deben evidenciar la capacidad, deben demostrar la capacidad de reflexionar sobre las implicaciones, es decir, sobre las relaciones implícitas que existe entre la práctica educativa y los aportes de las neurociencias. Deben tomar en cuenta las referencias APA para la elaboración de un texto que va entre 6.000 y 8.000 caracteres. Eso es como 2 o 3 páginas, ¿no? 2 o 3 planas. Entonces no es muy largo. Como les digo, yo les voy a dar una plantilla y espero de esa manera también facilitarles ese proceso de producción. Las dimensiones de logro de esta competencia pasan por los siguientes pasos. Disculpen la redundancia, ¿no? En primer lugar, definir qué son las neurociencias, qué se entiende por aprendizaje desde el punto de vista de estos aportes. Después deben ser capaces de describir la estructura básica del cerebro y sus funciones principales. Para eso he elegido 2 videos. Después deben ser capaces de explicar el papel de las neuronas espejo y la teoría de la mente en la educación. Como ven, eso es para la tercera sesión. Deben ser capaces de caracterizar el rol de las emociones en el aprendizaje. Y deben ser capaces también de identificar teóricamente o de caracterizar solo 2 trastornos del aprendizaje. Y finalmente deben ser capaces, con todo lo anterior, de redactar el ensayo corto. Como pueden ver a continuación, los saberes de la competencia se trata de desglosar todos los puntos anteriores. Entonces, aquí les explico cuáles son los saberes procedimentales, conceptuales y actitudinales que esperamos lograr. Este formato del programa, como bien saben ustedes, es un formato por competencias. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes puedan ir demostrando que están cumpliendo con cada uno de los pasos programados para este curso. En la parte de los saberes procedimentales, que viene a ser la tercera columna, se explica qué es lo que deberían ustedes realizar cada semana. Ver los videos, participar en el foro de las videoconferencias, leer los textos obligatorios, tomar apuntes tanto de los videos como de los textos que vayamos a leer. Y luego vienen ya algunas tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, realizar una línea del tiempo sobre los estudios de la mente y el cerebro en un material que ahora les voy a mostrar dónde está. Después deben ser capaces de explicar las partes de una neurona, ¿no? Brevemente la sinapsis y las partes del cerebro, sea con un dibujo o con un esquema. Esto es importante porque ustedes no tendrían por qué saber de entrada cuáles son las partes del cerebro o las partes de la neurona. Pero en la primera sesión es importante que ustedes tengan esta información a la mano, porque en las siguientes sesiones varios de los textos van a decir, supongamos, el área de Wernicke y la de Broca tienen un papel importante para el desarrollo de las funciones del lenguaje, tanto expresivas como de comprensión. Claro, entonces ese rato, si tienen a la mano más bien su esquema sobre el cerebro, pueden identificar y decir, ajá, el área de Wernicke está pues por el lóbulo tempoparietal y se conecta con esta área, y el área de Broca está más cercana del lóbulo prefrontal. Entonces por eso me interesa que ustedes tengan este punteo, esquema o un gráfico que lo pueden ir estructurando a partir de los videos que les voy a mostrar en un momento, para que así nuestro avance sea mucho más didáctico. Además que ustedes así logran también apropiarse de mejor modo de los contenidos que vayamos viendo.
Después deben responder al cuestionario semanal, que va a ser bajo la forma de la prueba de diagnóstico. Van a ser unas 3 a 5 preguntas, algunas de las que más nos interesen y más a modo de repaso que de examinar si realmente están o no haciendo la tarea, ¿no? Porque eso no tiene ya sentido en este nivel de formación donde cada uno tiene mayor autonomía. Sí, como nos dicen además, ¿no? Se deberían tomar algunos exámenes, nos recomiendan. Entonces, de esa manera vamos a también equilibrar y diversificar los trabajos y los ejercicios dentro del módulo. Después, les voy a pedir que realicen una encuesta sobre neuromitos entre estas primeras semanas. Es una breve encuesta que se le van a realizar a algunos colegas o estudiantes que tengan para ver cuál es la concepción que nuestro entorno tiene, por ejemplo, sobre el cerebro, sobre las neuronas, o qué ideas a veces se forman sobre estos procesos cognitivos. Entonces vamos a discutir también un poquito los resultados y vamos a ver sus opiniones. Hay un aspecto más que naturalmente sale del ámbito de la evaluación. Yo no lo voy a revisar, pero sí me parece muy importante que lo hagan, y es un glosario de términos. Yo les voy a pasar también algunas hojas escaneadas de glosarios de términos que vamos utilizando para que a ustedes se les haga fácil definir algunos términos o revisar las definiciones de algunos términos, que por lo usual pueden quedar así muy confusos y pueden dar lugar a malinterpretaciones. Entonces yo les pido que por favor cada palabra que sea nueva para ustedes la pongan en la lista del glosario y vamos a revisar algunas definiciones a lo largo de estas semanas. Como les digo, sí es importante que ustedes hagan su glosario. Es como un vocabulario que en estos casos es muy importante porque vamos a utilizar varios términos técnicos. Entonces es mejor que los tengan así definidos a la mano. Ustedes no tendrían por qué aprendérselos de memoria, sino tenerlos anotados para que con la práctica eventualmente sí los puedan memorizar, pero tampoco es obligatorio. Sí, sirve tanto para ampliar el vocabulario como para evitar imprecisiones terminológicas en nuestras discusiones. Después, perdón, para las siguientes sesiones pueden ver que el color cambia y están nuevamente explicados los procedimientos que deben seguir, que en muchos casos se repiten porque es la estructura de procesos del curso. Y en el siguiente casillero pueden ver los saberes conceptuales. Aquí están los conceptos que, por ejemplo, pueden formar parte de su glosario, es decir, que son términos que ustedes deben ser capaces de definir con claridad y con seguridad para evitar imprecisiones terminológicas. Y eso es realmente importante porque estas precisiones terminológicas son parte de la característica de las ciencias, ¿no? Toda ciencia trata de aclarar sus términos fundamentales. Entonces tenemos términos como neurociencias, neuromitos, aprendizaje, desarrollo del estudio de la mente y el cerebro, la neurona, sinapsis, mielinización, las partes del cerebro, periodos sensibles de aprendizaje. Y así pueden ver para cada sesión hay un conjunto de términos que debemos ser capaces de definir y comprender en relaciones y en procesos. De alguna manera, por decirlo así, todo nuestro curso se va a ir desarrollando en el intento de aclarar estos términos y de explicar las relaciones que estos términos tienen como estructura teórica, pero como una estructura teórica que trata de explicar las experiencias que vamos a tener o tenemos en el aula o en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, tenemos la siguiente columna, que es la del saber actitudinal, y aquí está enunciado lo que yo esperaría tal vez como un cambio de actitud en el proceso de aprendizaje. Como ustedes saben, aprender no es solamente memorizar conceptos o conocer teorías, sino es la producción de conocimiento, y eso implica también una transformación en nuestras valoraciones, en nuestra comprensión del mundo y en nuestra actitud con respecto a lo que conocemos. En este sentido, esperamos que con el paso de estas semanas, ustedes puedan cada vez mejorar una postura o una actitud reflexiva en torno a la educación,
puedan tener mayor sensibilidad sobre cierto tipo de fenómenos o experiencias que antes tal vez las dejaban pasar de lado. Y ante todo, que puedan estimular una dimensión investigativa en su cotidiano vivir. Que eso es sumamente importante para cualquier profesor. Yo creo que cualquier docente debe tener dos grandes características. Debe asumir que siempre está en un nivel de principiante y que debe aprender más. Y por lo mismo, ahí viene la segunda actitud, debe estar siempre inquieto en la búsqueda de preguntas y siempre con la curiosidad despierta. Y eso nos permite, por lo tanto, tener la humildad para seguir aprendiendo y, por otra parte, tener la curiosidad para seguir investigando. Y eso es muy importante porque luego podemos contagiar también esa inquietud y esa necesidad de búsqueda a nuestros estudiantes. Y eso es lo más importante, generar personas que no teman preguntar y que con las cuales de manera conjunta podamos ampliar el conocimiento. Después tienen el plan didáctico de clases, que es así muy breve. Se especifica más o menos los tiempos que pensan que podrían tomar y algunas actividades que deben realizar. Y después pasamos a una de las partes candentes del programa, ¿no? Que es la evaluación y el cronograma. Las evaluaciones son las siguientes. Deben tener una participación informada en la videoconferencia y en los foros. Es decir, aquí se juega el rendimiento que ustedes tienen en clases. Yo voy a ir anotando cada vez que ustedes participen. Además que voy a ir... todos vamos a ir percatándonos cuando las participaciones se realizan a partir de la lectura de los textos, ¿no? Entonces decimos, como he leído en el texto, dice esto, aquí me aclara... he notado que en el texto hay esta cita en tal página, o no entiendo esta parte, eso también es importante, ¿cómo podrían explicarlo ustedes? O cómo relacionan, o aquí veo una contradicción, o estos dos textos no están de acuerdo en este punto, ¿no? Todo esto es realmente importante porque es el núcleo de la educación, y en especial de la educación a distancia, que se basa en cómo ustedes van procediendo y en cómo yo regularmente puedo orientar ese proceso. Entonces les pido mucho que se sientan siempre libres de participar después de haber revisado los textos y de que podamos hacer preguntas cuya respuesta pueda salir de la discusión que tengamos. Entonces aquí tenemos 10 puntos. Luego tenemos la realización de unas tareas específicas, por ejemplo, la realización de una línea del tiempo, que eso lo van a presentar hasta la siguiente semana y va a valer un punto. Luego van a tener un punto también para un dibujo o un esquema sobre las partes de la neurona. Después la realización de la encuesta sobre neuromitos, que también va a valer un punto. La realización del glosario, que solamente yo voy a ver si lo tienen o no, y es un punto. Y el cuestionario de 3 a 5 preguntas que lo hacen en línea, que también tiene un punto. Entonces son 15 puntos por cada sesión. Y de esa manera tenemos un subpuntaje total de 60. Los otros 40 puntos corresponden a la evaluación final. Esta evaluación final la van a realizar ustedes con la redacción del ensayo. Y estas son las partes del ensayo. El ensayo es calificado desde el título. Ustedes eligen uno de los temas que ya mencioné antes y seleccionan las preguntas que están acá. Por ejemplo, ¿no? En el caso del inciso A, el rol de las emociones en el aprendizaje desde las neurociencias. Si ustedes eligen este tema, deben responder en su texto a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan positivo o negativamente las emociones en el aprendizaje? Para eso van a tener 2 textos de lectura. Entonces, pueden poner por título ya el encabezado de este inciso y o pueden variarlo un poco, no tengo ningún problema. Eso va a tener un puntaje de 2. Aquí tenemos los criterios del logro, ¿no? Es decir, enuncia el tema y el título de manera clara, el título no está delimitado o es impreciso o no es claro. Entonces, si lo hacen claramente tienen 2 puntos. Si no está muy bien, tienen 1 punto. Pero si hay problemas serios, entonces tienen 0 puntos. Después del título, necesitamos que ustedes vayan realizando un resumen del texto que ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, en ese resumen, ponen la respuesta a la pregunta seleccionada, ponen brevemente la argumentación o la explicación que van a ofrecer
y enuncian 3 a 5 palabras claves de su texto. Supongamos, en este caso, emociones, aprendizaje y neurociencias. Esas serían las 3 palabras centrales que aparecen acá, ¿no? Si hay alguna más, pueden adicionar esa más. Pero como máximo 5. Este resumen no debe sobrepasar las 200 palabras. Eventualmente, ustedes pueden ir adelantando el trabajo y me podrían enviar sus resúmenes y yo podría corregir los resúmenes, para que en la corrección del resumen ustedes puedan tener una mejor idea de cómo desarrollar su trabajo. Nuevamente encuentran en el siguiente casillero cuáles son los criterios que se toman en cuenta para un texto bien elaborado, para uno medianamente elaborado y para uno que no cumple con lo esperado. Luego del resumen viene la introducción, que tiene sus características, viene el desarrollo también con sus puntos específicos, que debe estar elaborado en párrafos claros, que comiencen en mayúscula, terminan en punto y aparte, y el cierre, que es igual de 2 a 3 párrafos. Esto lo voy a ir explicando todas las sesiones para que así tengan un acompañamiento de cómo espero que realicen el ensayo al final de este módulo. Todavía no tenemos una cultura muy desarrollada de escritura y producción académica en el país, así es que puede caber la posibilidad de que alguien de pronto diga, uy, no, yo preferiría no escribir un ensayo, sino hacer un examen. Sin embargo, les pido que no teman. Tengo algo de experiencia y muchos de ustedes también tienen experiencia en cómo guiar en la producción de textos. Y no tengo dudas que con una orientación oportuna, que ustedes hagan las preguntas cuando surjan y no las dejen para el final, vamos a orientar muy bien a todos para que todos cumplan la redacción de este ensayo al final del curso. Entonces podemos ver que tenemos en la evaluación continua 60 puntos, 15 por cada sesión, y tenemos una evaluación final de 40 puntos. De esa manera el total de puntos es 100. La bibliografía, como les he dicho, yo voy haciendo antologías de los diferentes textos que he ido leyendo y que utilizo para la preparación de clases, y esas se las voy a ir pasando en cada sesión. Después tienen la bibliografía obligatoria para el ensayo final. Aquí, según qué tipo de pregunta retomen, van a tener un listado de 4 a 5 textos. Ustedes deben elegir solamente 2 de estos textos para trabajar. Eligen el que ustedes quieran de cada uno de estos temas. Luego tienen una bibliografía de apoyo sugerida y tienen finalmente también un listado de bibliografía que yo espero que les sirva como material de apoyo. Algunos de estos videos son obligatorios y están ya en la plataforma y los vamos a ver también conmigo, los vamos a discutir. Y otro conjunto de videos es simplemente como un apoyo general que ustedes pueden ver para tratar de esclarecer algunos temas o ampliar los temas. Claro, pueden ir ya haciendo el trabajo final. Como les digo, además del ensayo, vamos a ir revisándolo casi cada clase conmigo. Yo les pido que por favor, también como una tarea extra si quieren para la siguiente sesión, elijan ya sus temas. Si eligen el tema A, el tema B o el tema C. Entonces la siguiente sesión ya les puedo aclarar quiénes han elegido el tema A, el tema B o el tema C. Ya les puedo recomendar qué textos leer, qué podrían asumir de esta lista que les he escrito acá. Pueden ir leyendo y discutiéndola un poco y yo también puedo ir aclarando, ¿no? Si alguien de pronto siente que se ha perdido un poquito, como nos escriben, saben que estoy abierto a las preguntas y cada sesión tiene la posibilidad de plantearlas y yo las voy a responder con mucho gusto. Igual voy a preparar algunos videos extras en los que yo me voy a filmar explicando algunos puntos que tal vez no hemos podido aclarar durante la clase. Así es que tampoco se preocupen. La primera clase, como la primera vez que entramos al programa y demás, es fácil que uno pueda perderse. Pero no teman, por favor. ¿Bien? El avance no me lo envían todavía. Yo voy a abrir carpetas específicas dentro de la plataforma para que si la coordinación de la maestría de pronto quiere hacer un seguimiento, que es lo usual en estos cursos, pueda también ver cómo ustedes están trabajando, cómo interactúan con la plataforma, porque ahí va registrando cuántas veces ustedes ingresan o si no ingresan a la plataforma. Entonces vamos a utilizar ese medio principalmente. Bien. Entonces, creo que con eso tenemos explicado el programa.
Me interesa que por favor revisen el programa, lo tienen ya en la plataforma desde hace días atrás, y cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia o propuesta, estoy completamente abierto, ¿no?, a las propuestas indecentes en el terreno académico que puedan tener, ¿no? Porque siempre que dialoguemos no hay por qué tener miedo a las preguntas. Es también importante señalar que los programas son propuestas y orientaciones y no camisas de fuerza. Entonces, siempre podemos discutir algunos aspectos. ¿Hay alguna pregunta específica sobre el programa? No. Una consulta. Claro. Cuando tenemos, por ejemplo, una fecha indicada para cada entrega de los trabajos, sí, y en caso que nosotros no pudiéramos entregar en esa fecha, ¿hay la posibilidad de poder entregar todavía al siguiente día o es totalmente que ya se cierra ese día y ya no se puede? Yo les pediría que seamos más bien muy estrictos con las fechas, porque yo tengo también frente a mis otras actividades un cronograma muy marcado. Yo, de hecho, el 28 de abril me voy a hacer una estancia de investigación a Alemania, entonces tengo las fechas así muy apretadas ya, y he tratado de reservar el tiempo razonable para la revisión de todos los trabajos. Y si de pronto hay uno que no entrega, es más o menos posible que yo pueda mover mis horarios. Pero si ya son 2 o 3, la cosa se complica más. Como van a ver, por otra parte, he tratado de que las tareas que deben realizar y deben presentar sean muy puntuales. Y por eso en esta primera sesión estamos dando tanto tiempo a la explicación del programa, porque he tratado de diseñarlo de tal manera que las tareas queden claras y la mayor parte del puntaje, una parte significativa del puntaje, está en el trabajo final. Y por eso quiero que vayan pensando ya en el trabajo final desde ahora. De esa manera ustedes van a poder también cronometrar sus tiempos de manera suficiente. Si el programa se cumple como lo he diseñado, no deberían haber realmente retrasos. Así es que solamente si hay excepciones vamos a ampliar las fechas, ¿no? Y esperemos que no sean más de 2 personas, pero solo en casos excepcionales, por favor. ¿Ya? No quiero decirles ahora sí de entrada que sí hay tolerancia, porque depende mucho de la tarea. Como les digo, he tratado de seleccionar tareas muy puntuales que no les tomen demasiado tiempo. En lo que sí quiero que inviertan más tiempo es en las lecturas y en la toma de apuntes de las lecturas. Y que en las videoconferencias se convierta en el lugar de discusión de todo ese trabajo, ¿no? Para que así no se acumule demasiada tarea en casa. Entonces, para ir cerrando, yo prefiero decirles que no tenemos mucha tolerancia a los retrasos, ¿ya? Tenemos fechas, vamos a cumplir, y solamente en caso de algunas excepciones, bueno, podremos ampliar un poco el cronograma. Pero yo les pido que eso lo tratemos caso por caso y tarea por tarea, ¿ya? Y luego vemos lo general. Sí, pasemos entonces ahora a la tarea, eso me parece importante. Voy a salir de esta pantalla para entrar a la pantalla de la pueden ver ahora todos la plataforma, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, para esta clase tenemos la mente consciente. Les pido que esta semana revisen con mucho cuidado este video. Y deben responder solamente como apuntes para ustedes, porque va a ser el material de discusión de la siguiente sesión. ¿Qué significa tener una mente consciente? Según Antonio Damasio. Antonio Damasio es uno de los neurobiólogos más importantes de la actualidad, ha hecho aportes muy significativos y me interesa que por lo tanto uno de los primeros contactos que tengan sea directamente con esta eminencia. Entonces ustedes pueden, como ven ahora en pantalla, hacer clic al link y les va a salir la charla de este neurobiólogo. Entonces, a lo largo de la semana, ustedes pueden ver este video con mayor calma. Los videos vienen con
subtítulos. Entonces, así evitamos que haya problemas si es que alguien no accede todavía al inglés. Entonces, yo les pido que revisen este video con mucha atención. Van a ver que es muy entretenido, muy didáctico y que vayan respondiendo a la pregunta: ¿qué significa tener una mente consciente? Eso es parte de la discusión que vamos a tener la siguiente semana. Después, les pido que también vean el siguiente video que titula Anatomía del cerebro. Es un video también muy didáctico que lo he seleccionado entre los varios videos que hay. En algunos videos también hay algunos errores, entonces he tratado de seleccionar uno que realmente nos puede ayudar. Este video me interesa que lo vean y yo les voy a pasar igual un punteo de lo que dice en este video. Esto es importante porque yo, si recuerdan, les he pedido como una de las tareas que se hagan un apunte o un dibujo, si ustedes gustan, dependiendo cómo se haga más fácil para ustedes comprender este tema, de las partes del cerebro. Me interesa que ustedes puedan identificar cuáles son las partes del cerebro y tratar de saber algunas de sus funciones. Entonces, si ustedes tienen esto a la mano, es muy importante. El siguiente video también obligatorio es el video sobre la neurona. Este video es también un video muy didáctico. Son videos que no pasan de los 10 minutos. Y lo que me interesa es que en este video ustedes puedan precisamente reconocer las partes de la neurona y tenerlas marcadas. Como hemos visto, sus áreas de formación son diversas y nos interesa tener, por lo tanto, un lenguaje básico y común. Y eso espero que lo recuperen a partir de precisamente estos videos informativos. Luego, como pueden ver acá, señoras y señores, tienen... ¿Sí? Dígame. ¿Aló? ¿Ya? Entonces, como pueden ver, las tareas son ver los videos, tomar apuntes y hacer una preparación de esos apuntes para intervenir en la siguiente sesión, para que dialoguemos entre todos. Hay, además de los videos, una lectura obligatoria. Y como ven, esto nos va a tomar en la discusión de las sesiones 1 y 2. Este texto es un PDF que titula Neurociencia, Aprendizaje y su relación, Análisis. Este texto ustedes deben leerlo con mucha calma. Es un texto muy corto, muy claro, y es un texto que vamos a discutir en la siguiente sesión. Y para eso es importante que ustedes tomen apuntes respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es neurociencia? 2. ¿Qué es aprendizaje? 3. ¿Cuál es el aporte de las neurociencias al terreno educativo? Y 4. ¿En qué sentido les puede beneficiar a cada uno de ustedes esta perspectiva de la neuroeducación? Sé que algunos dan clases y otras personas no, pero me gustaría que las que no también se pongan en contexto y piensen cómo esto me puede servir para aclarar ciertos procesos educativos. Si se percatan, estas 4 preguntas son 4 preguntas básicas que tratan de responder ya al temario de nuestro módulo. Entonces, ya en la primera y segunda sesión estaríamos tratando de clarificar los términos centrales para tener una noción básica de qué trata nuestro curso. Y eso ya nos permite entonces ir perfilando el trabajo del ensayo final. Luego hay un texto que me interesa que lo tengan ya y que lo vayan preparando hasta la sesión 2. Es el texto Puente entre Neurociencias y Educación. Este segundo texto tiene 8 preguntas a las que les pido que también respondan. 1. ¿Qué es neurociencia o neurociencia según este texto? ¿Qué es aprendizaje según este texto? ¿Cuál es el aporte de las neurociencias al terreno educativo?
4. ¿Qué son las neuronas espejo? 5. ¿Qué papel juegan las emociones? 6. ¿Qué es la teoría de la mente y qué papel juega en los procesos de aprendizaje? 7. ¿Qué Lisa, una recomendaciones? consulta. Claro, dígame. Para poder cerrar un poquito los puntos, por ejemplo, para esta primera semana necesitamos ver los 4 videos y leer el neurociencia y responder las 4 preguntas. Se la mandamos en Word, la subimos, la tenemos que subir en PDF. ¿Hay alguna especificación o todo lo que nos está explicando es lo que tenemos que hacer en la primera semana? Hasta la segunda semana lo que hacen es responder a las preguntas de los videos. Hasta la segunda semana. Eso es hasta la siguiente semana. No, hasta la sesión 2, hasta el siguiente jueves. Hasta el siguiente jueves, las primeras 4. Sí, deben Las responder. primeras 4 preguntas. En realidad, todas las preguntas. Porque son 2. Deben ver los videos. ¿Bien? Vayamos parte por parte, igual se los anoto acá en el chat. ¿Bien? Deben ver 2 videos. Y de esos, perdón, disculpe, yo me he confundido, ¿ya? Me van a disculpar, yo también estoy un poquito cansado porque hoy he viajado a Santa Cruz y he llegado así un poquito cansado. Entonces, veamos. Tenemos el video de Damasio. Tenemos el video, por lo tanto, de la anatomía del cerebro. Tenemos el tercer video de la neurona. Y estos 3 videos, de esos 3 videos deben tomar apuntes. Y esos apuntes los tienen ustedes, todavía no me los envían. Yo les voy a dar un formato la siguiente semana recién para que puedan sistematizar todo esto. Entonces toman apuntes para ustedes. Luego hay Ya, entonces 2 textos. no nada esta semana que viene. No, solamente tienen que leer esta semana. ¿Bien? Porque Ya. eso me va a permitir luego hacerle la corrección. Luego tienen 2 textos, que es neurociencia y aprendizaje. Y tienen el segundo texto, que es puente entre neurociencias y educación. De estos 2 textos deben responder a las preguntas. En el primer caso son 4 preguntas y en el segundo son 8 preguntas. Estas preguntas también las deben mantener en sus apuntes. No es necesario que me las entreguen todavía. ¿Está bien? Ahora entonces quedamos claro para todos. Bien, me alegra mucho. Entonces, estas son las tareas que tienen para la siguiente semana. Yo en estos días voy a subir un video más a YouTube en el que les voy a explicar algunos otros avances, voy a explicar los videos, voy a explicar cómo me interesa que lean los textos y estos textos, estos videos los van a tener en línea, entonces va a servir como un material de apoyo. Si tienen cualquier pregunta, por favor, escríbanme, háganmelo saber y yo voy a responder con todo gusto. Señoras y señores, creo que ahora podemos ir cerrando nuestra primera sesión, que ha sido una sesión de presentación, por lo tanto, de los participantes, del docente y del programa y del trabajo final. Estos 4 puntos son los que nos interesan. Mi correo lo pueden ver, está en el programa. Y pueden escribirme también cuando gusten ahí. Pero si tienen consultas, yo les pido que más bien sean consultas breves, que las pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Y como son consultas breves, las respuestas también serán breves. Bien, señoras y señores, es un gusto trabajar con ustedes. Ya sé que tal vez la primera sesión a veces puede ser un poquito intimidante, algunas cosas pueden quedar así un poco no lo suficientemente claras, pero van a ver cómo leyendo el programa para la segunda sesión todo va a quedar muy claro. Bien, tengan muy buenas noches, un lindo fin de semana. Gracias, igualmente. Buenas noches para todos. Sí. Buenas noches.
Sí.